Queridos amigos, estamos iniciando nuestra jornada con la palabra del Señor. Y hoy, en este domingo, ya estamos en el séptimo domingo del tiempo ordinario. La lectura es del primer libro de Samuel. Estamos en el capítulo 26, versículo 2, del 7 al 9, del 12 al 13 y del 22 al 23. En aquellos días, Saúl emprendió la bajada hacia el páramo de Sif con 3.000 soldados israelitas para dar una batida en busca de David. David y Abisai fueron de noche al campamento. Saúl estaba echado durmiendo en medio del cercado de carros, la lanza hincada en la tierra a la cabecera. Abner y la tropa estaban echados alrededor. Entonces Abisai dijo a David: Dios te pone el enemigo en la mano. Voy a clavarlo en la tierra de una lanzada. No hará falta repetir el golpe. Pero David le dijo: no lo mates, que no se pueda atentar impunemente contra el ungido del Señor. David tomó la lanza y el jarro de agua de la cabecera de Saúl y se marcharon. Nadie los vio, ni se enteró ni se despertó. Estaban todos dormidos porque el Señor les había enviado un sueño profundo. Queridos amigos, continúa esta lectura. Esta es la segunda vez ya que David tiene la posibilidad de matar al rey, al ungido, a Saúl, que lo está persiguiendo. 3.000 hombres en un campamento. Pero afuera lleva hoy que bebé. David se arriesga con su sobrino Abisai. Ellos entran, van, llegan ahí. Abisai le dice: Dios es ya sea, ahí está su lanza. Una sola estocada con la lanza y basta. Sin embargo, aquí viene el segundo mensaje: no será. Al ungido del Señor no lo podemos tocar. Este es un llamado a la conversión, ¿verdad? Es lo que continuamente se presenta como característica y actitud de David. No será. Hay que tener paciencia, hay que tener compasión, hay que tener misericordia, hay que ofrecerle la posibilidad. Oye, convertiacos, y luego piensa y dice: vamos a llevar la espada y vamos a llegar a esa jarra, su jarro lata ya es allá. Oye, y desde la altura comienza y le gritan: aquí estoy, te podríamos haber matado, nave, aquí tengo tu lanza, aquí tengo tu jarro. Pero queridos amigos, esto significa algo muy profundo, ¿verdad? Quiere decir que Dios siempre nos bendice en la medida en que nosotros procuramos hacer el bien. En la medida en que nosotros luchamos por hacer que la justicia venga en medio de nosotros. Queridos amigos, para que la justicia reine en medio de nosotros, primero nosotros tenemos que ser justos. Es la única manera. No podemos pedir justicia a los demás. No podemos pedir justicia a aquel que está del otro lado si nosotros mismos no vivimos y no ofrecemos esa justicia. Así que vamos a pedir al Señor hoy, en este día especialmente. Estamos siempre haciendo nuestro camino de conversión. Vivir de acuerdo a su propuesta y sobre todo ser misericordioso y ofrecer lo mejor de nosotros mismos para que la justicia sea una realidad en nuestro pueblo. Que la bendición de Dios descienda sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.